Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy, Vero, en este bloque de programas que estamos platicando de las diferentes, pues digamos, instancias o agentes estatales que intervienen en cuanto a la atención a víctimas, hoy vamos a estar platicando de las funciones del Ministerio Público. ¿Te parece si empezamos? Perfecto, me parece enorme. Pues es importante mencionar, sabemos que hubo esta reforma importante al sistema de justicia penal y esto generó cambios muy profundos y funciones muy particulares y más delimitadas, así como las responsabilidades que pues tienen los ministerios públicos. Esto con el fin de que se fueran adaptando a modelos mucho más pues respetuosos, transparentes, que los derechos humanos fueran el eje de acción de pues este tipo de agente de Estado. Esta reforma que se gesta en el 2008 sí es uno de las herramientas muy importantes que generaron cambios de todo un sistema, son cambios históricos que los podemos ver Así es. para hoy tener este sistema acusatorio en donde sí o sí hay más rigor en cuanto a la investigación de los delitos y pues también otro de los elementos claves, este respeto para las personas que se involucren en el procedimiento, ya sea agresores o ya sea víctimas. En este cambio, lo que vimos es que el Ministerio Público pues sí asume, perdón, un rol mucho más dinámico en relación a la coordinación de las investigaciones, pero también respecto a la conducción en el proceso penal. Y esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con una pues colaboración muy estrecha con autoridades policiales, también temas de protección de los derechos de las personas involucradas y demás, ¿no? Entre los cambios que pudiéramos ver como más relevantes se encuentra esta desformalización de los procesos de la investigación, la implementación de criterios de oportunidad, y esto de alguna forma va a ayudar al Ministerio Público desde esta concepción general para que se prioricen en los recursos y se agilicen pues la resolución de ciertos conflictos porque nuestro énfasis va a tener mayor atención precisamente a estos delitos de mayor impacto. Eso no quiere decir que son casos que no nos importen, ¿no? O que Así tengamos es. unos de relevancia, no, sino imaginémoslo que es un tema de dónde concentramos la mayor energía del sistema en estos Ujú, casos que tienen mayor impacto. Los otros tenemos otras herramientas donde los podemos claro. atender sin que toda esta cuestión de los principios y demás, que eso lo hablaremos más adelante, no se desdibuje. O sea, todos nos importan, pero en algunos vamos a tener una, digamos, como una atención muy, muy específica. Ujú. Por ejemplo, también cuando hablábamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es esas otras herramientas que vamos a tener dentro del sistema en donde podemos priorizar, en donde podemos tener una justicia más efectiva, más accesible, ¿no? En aquellos casos que no son de alto impacto, pues podemos voltear a los medios alternativos o la justicia alternativa. Y de alguna manera, si de alguna forma filtramos, por así decirlo, dónde le ponemos más ganitas y dónde nos enfocamos a solucionar el conflicto, por así decirlo, en estas dos vertientes, entonces sí vamos a lograr pues modelos mucho más eficaces, más transparentes, en donde el Ministerio Público sí tenga este papel central, pero en la protección del orden público y en el respeto de los derechos individuales. Pero un poquito si quisiéramos hablar del origen y de la evolución del Ministerio Público en nuestro país, ¿ahí qué tendríamos? Vale. Pues mira, tal como lo mencionas, sí es muy importante, ¿no? Hablar de este origen y de esta evolución del Ministerio Público, ya que, bueno, el Ministerio Público en México, digámoslo así, que tiene sus raíces en este sistema jurídico español, introducido en esta época del periodo colonial que tuvimos
y es a través de la corona española donde ellos, es decir, estos reyes, designaban a personitas que fungían como funcionarios que actuaban en representación a sus intereses y también a estos intereses del orden público de las colonias. Podríamos decir que estos fueron los primeros representantes de la autoridad que teníamos en esa época, quienes asumían estas funciones que hoy se asemejan mucho a lo que tú bien mencionabas, que son las del Ministerio Público, como por ejemplo, pues la protección de la ley, la persecución de los delitos en nombre, en ese tiempo, obviamente, de la monarquía. Sin embargo, no fue sino hasta después de la independencia de nuestro país que esto ya se comienza como a formalizar en una figura ya aún más similar al Ministerio Público en este ámbito de nuestro nuevo sistema de justicia mexicano. En el siglo más o menos XIX, con la promulgación de la Constitución de 1857, se sentaron ya las primeras bases para el desarrollo del Ministerio Público en México, ya de manera concreta como un órgano encargado de la representación del interés social en este proceso penal. Esta figura, digamos que comenzó a evolucionar ya que ahora comenzaba a tener funciones de acusador en el nombre del Estado con un objetivo básico que era el de salvaguardar nuestra seguridad pública. Posteriormente, ya en nuestra Constitución de 1917, se reafirma y se consolida el papel del Ministerio Público ya como ahora sí un órgano independiente encomendado a investigar y perseguir pues este tipo de delitos que tú mencionabas. Desde entonces, digamos que se ha ganado un lugar central en este sistema de justicia penal, desarrollando de alguna u otra manera esta estructura ya formal para la investigación y la persecución de ilícitos, así como para la protección de derechos de los ciudadanos. Ya hablando de estas últimas décadas, el Ministerio Público en México se podría decir que ha experimentado una transformación muy significativa debido a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, el cual se inició en el año aproximadamente 2008 y se culminó ya hasta el año 2016. Mencionar que este cambio, como tú bien lo mencionabas, pues trajo consigo la obligación de realizar investigaciones ahora ya con un mayor rigor, por así decirlo, y transparencia, así como de respetar y resguardar plenamente los derechos de los derechos humanos, perdón. Con este nuevo modelo, el Ministerio Público pasó a desempeñar ya un papel más actible, pero sobre todo más visible en este proceso penal, priorizando de alguna otra manera la imparcialidad y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Se puede decir que a través de estas reformas el Ministerio Público en México ha continuado su evolución poco a poco hacia un órgano que de alguna otra manera podríamos decir que busca responder de manera efectiva ya a las necesidades de justicia que tenemos todos en un entorno creciente de complejidad que tenemos en el día a día. Pero, ¿qué te parece, Norb, si nos hablas un poquito sobre de este rol del Ministerio Público dentro del sistema de justicia penal acusatoria? Sí, porque sabes, antes en el modelo tradicional, si tú recordarás y el auditorio también, los ministerios públicos eran una autoridad súper enorme, ¿no? Tenían fe pública, Sí, de alguna manera saber de ministerio público era un poderío importante, que ujú, claro, eso generaba muchos abusos de poder. Pero claro. hoy día en este sistema penal acusatorio sí sigue desempeñando un papel pues esencial, porque es el que va a dirigir y va a coordinar la investigación ministerial y también pues sin lugar a dudas representa al Estado en cuanto a la persecución de los delitos, ¿no? Él es el encargado de hacer Así es. esta investigación. Y además, pues también va a tener ahora con toda esta reforma, pues se garantiza que el proceso de la investigación, ahora sí, como va a estar muy bien vigilado, sea objetivo, sea imparcial y se apegue a los derechos humanos, siempre pues nuestra bandera es como de beneficio, es precisamente Así la es. justicia y pues que la sociedad esté en paz de alguna manera, por si lo quisiéramos ver en términos generales, ¿no? Y esto pues nos dirá que el Ministerio Público no, su única función no solo es acusar, sino que también pues va a asegurar que las pruebas sean recopiladas de manera ética, conforme a la ley, que se preserve la Ujú. equidad en el proceso. Por eso también está ligado con muchos de otros elementos que podemos ver en la Constitución, ¿no? Que nos dicen, a diferencia del tradicional y lo que tenemos hoy día, Ahora. pues de pronto, no sé si a ti te llegó a pasar,
Pero de pronto prácticamente yo te hacía la imputación, la licenciada me acaba de robar. Bueno, ya nada más era llevarte al Ministerio Público y todo se armaba y de pronto, pues sí, yo no dije que en realidad me robaste una pluma, ¿no? No, ya cuando llegaste al Ministerio Público me robaste mi casa, mi carro, todo lo demás porque se podía armar. De verdad que eso Era me muy común, tocó, sí, 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 me tocó verlo era muy de común. forma constante porque era muy común y en realidad, ya que tú llegaras al juzgado es porque ya todo estaba armado, ¿no? Hoy día no. Hoy sí se tienen que hacer controles muy específicos, hay Ujú. vigilancias de otros entes, hay vigilancia dentro de las propias fiscalías y eso de alguna manera como ciudadano nos puede dar mucha, pues si no toda la tranquilidad que quisiéramos, al menos sí saber que ya no pueden hacer cualquier cosa y que al menos ya podemos recurrir a otras instancias que en Así es. ocasiones existían, pero pues se quedaban ahí como Ujú, meros espectadores, ¿no? Hoy ujú. sí tenemos esas herramientas y que de alguna manera nos habla de pues de esta vigilancia en cuanto al respeto de las obligaciones, pero también de los derechos de las personas. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Qué te parece Así si es. hacemos nuestra primera pausa comercial y ahorita seguimos platicando de estos elementos? ¿Te parece? Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Sí, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos y nos pueden estar escuchando a través de cimac.org. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, y regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Y bueno, Nor nos estaba platicando un poquito sobre este rol de los ministerios públicos en el sistema de justicia penal acusatorio y nos fuimos a una pequeña pausa, pero ¿qué tal si nos sigues comentando un poquito sobre los deberes del Ministerio Público y ahora sí ya de manera concreta a estos principios rectores de su actuación? Sí, que esa es otra de las cosas que también es muy importante que como ciudadanos lo conozcamos. Bueno, hay que partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahí pues sí se ciñe el marco de legalidad que de pronto deben de tener los ministerios públicos, pues porque se deben de apegar a estos instrumentos y porque uno de los requisitos, ¿no? Clave, y es lo que hemos también estado platicando mucho cuando platicamos este tema de los derechos de las víctimas, ¿no? Recibir información. Es muy importante que les expliquen a las personas de qué va el procedimiento y esto también va de la mano de la investigación objetiva y la debida diligencia. También sabemos que sobre ciertos colectivos que pues sufren estas circunstancias de vulnerabilidad, como Ministerio Público hay ciertas reglas en específicos que hay que seguir. Entonces, la debida diligencia sí se habla como de todos los pasos que deberíamos de tener en una investigación, pero ya el enfoque especial y diferenciado habla de, ajá, sí, pero si estamos frente a un feminicidio, si estamos frente a una violencia sexual, si dentro de esa violencia sexual es contra una niña, si es contra un niño, entonces tiene sus particularidades. Y otro de los elementos claves son los principios rectores por los cuales deben de ceñir su actuación los ministerios públicos. Y aquí tenemos numerosos, pero más allá de que se los lea yo ahorita, lo que sí me gustaría que se quedara en el ideario colectivo es, si hoy día tenemos estos principios enunciados tan numerosos, es porque no se respetaban los mismos. Entonces, Así es, aquí lo que necesitamos es que estén plasmados en la ley, porque si no, se les no se olvida a respeta. algunas personas, ¿no? Entonces, ¿qué Así tenemos? es. Autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, inmediatez, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, interculturalidad, perspectiva de género, igualdad sustantiva, inclusión, accesibilidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes, diseño universal, que sean etarios, no discriminación, debido proceso y sustentabilidad. Esto nos habla precisamente de tener esta noción general y entender que la investigación de un hecho delictivo, pues no nada más es
formal, ¿no? De reunir ciertos pasitos y que ya le doy la Ujú. palomita y decir, no, yo ya giré el oficio, ¿no? Yo ya di Así es. intervención, sí, pero tenemos un objetivo. Y entonces, si no nos salimos de ese objetivo y lo hacemos con esta debida diligencia, bueno, muchos de los casos podrían tener un fin último que sería verdad, justicia y reparación, ¿no? Pero, ¿por qué eso es importante la función del Ministerio Público dentro de este proceso penal? Como les decía, pues es el que va a llevar adelante la acusación. Nosotros como ciudadanos nos acercamos a esta instancia porque se nos ha cometido un conflicto social y ellos son los que tienen que analizar si este conflicto social enmarca en una figura delictiva y de alguna manera hemos diseñado estos tipos penales porque estamos buscando la protección del interés social y si bien es cierto, se habla de esta representación que tiene el Ministerio Público de las víctimas, yo lo pondría más como en un enfoque mucho más general, ¿no? Es una protección que se hace de la ciudadanía frente a comisiones que todos nos Así hemos es. puesto de acuerdo, que consideramos que no debería de haber o no deberían de Ujú. existir. No debería Claro, pasar. las víctimas de alguna manera está ligado con la protección a las víctimas, pero no hay que olvidar que las víctimas en específico hoy ya tienen un representante que también va a velar por sus Por intereses. sus intereses. Ajá. Y bueno, lo que también estamos buscando es que se haga justicia, que se presenten estas pruebas sólidas, que se permita acreditar la responsabilidad de los imputados o se puede establecer su inocencia. Y al ser este ente que va a impulsar la acción penal, pues es muy importante que no solo sea justo y transparente, sino también que tenga una eficacia no solamente en la investigación, sino a través de la prevención y la sanción de delitos, pues en beneficio de la seguridad pública. Y esto es importante, ¿no? Porque parecería que es, sí, sí, a ver, yo atiendo hoy el caso de la licenciada Nayeli, ¿no? Ya, sí, sí, a ver, ya para que no me venga a dar las 50,000 vueltas. Sí, Así pero es. no solamente es el caso de la licenciada Nayeli, o sea, ese caso representa muchos otros casos más y si tú de alguna manera atrapas al agresor que de pronto está buscando la licenciada Nayeli, pues puedes frenar muchos otros delitos, ¿no? A veces eso es lo que en Así algunos es. contextos No no se entendemos. entiende, ¿no? Pero bueno, tenemos que también el Ministerio Público se va a relacionar con otras instituciones de justicia dentro del propio sistema, pues porque se mira desde un enfoque integral. Entonces, por ejemplo, tiene una comunicación importante con el tema de las policías. En particular, tenemos estas dos policías, ¿no? Las policías que dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad Pública y las policías dentro de una procuración de justicia, que son los policías de investigación. Esos son los que tienen a su encargo el Ministerio Público, son los que de alguna manera son los que hacen la investigación de aforita, de la calle, ¿no? Y el Ministerio Público es el que va dando la indicación. Obviamente, tú, policía de investigación, me tienes que traer insumos, yo los analizo y entonces ya te digo, ah, sí, ahora hay que investigar esta cámara de seguridad o Así a es. este testigo y demás, ¿no? Pero yo soy como Ministerio Público la que dirijo esa La investigación. investigación. Pero también voy a interactuar con jueces porque voy a presentar la acusación, voy a defender o argumentar mis diferentes posturas y voy a presentárselo ante un juez que es imparcial y que de alguna manera va a tomar las decisiones. O sea, yo solamente pongo la información y ellos son los que van a deliberar. Pero también hay una coordinación con la defensa pública, porque si de pronto Ujú. tú llegas en calidad de imputada, el Estado te tiene que garantizar esta representación adecuada en el caso de que tú no tengas la posibilidad de accionar pues este derecho. Entonces, como Estado te lo brindamos y si yo estoy viendo, Ministerio Público, que tú no estás representada, no, si no sería estar jugando chueco, ¿no? No, 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 paramos Así y es. necesitamos que tenga a su defensor. Y eso de alguna manera, pues vamos equilibrando el proceso penal, ¿no? Y también vamos a tener lo mismo que estamos hablando de este defensor público, lo vamos a hacer con los asesores jurídicos, porque va a haber momentos en donde tenemos que aterrizar algunas ideas, tenemos que plantear algunos conceptos y sí o sí tengo que acercarme con el asesor Claro. jurídico. Ya hablamos de reparación del daño, te ofrecieron tal, ¿qué te parece? Entonces también hay esa comunicación constante y esto más ligado a la protección de los derechos de las víctimas. Y bueno,
también es necesario tener esta relación con servicios periciales. Ahora sí que servicios periciales son los que nos van a dar las herramientas para poder decir, no al 100%, pero dependiendo de los casos, nos van a ayudar a decir si se cometió un hecho delictivo, quién pudo haber participado, de qué forma ocurrió y demás. Por eso ellos son como esta parte técnica para decirnos de pronto, y aparte ellos estuvieron ahí en el momento de los hechos, ¿no? A lo mejor levantando indicios, levantando el cuerpo, y de alguna manera son los ojos que tenemos dentro que de la tiene el Ministerio procuración, ¿no? Público. Así es. Para todas estas nociones. Entonces, estos son como los principales con los que se rodean, pero entonces, en este tiempo que nos queda, ¿nos podrías ir adelantando un poquito de qué van las funciones ya más concretas del Ministerio Público? Sí, claro que sí. Mira, para hablar de las funciones del Ministerio Público, debemos entender que es muy necesario cómo dividir, ¿no? Para poder entender poco a poco. Estas funciones están enfocadas básica y concretamente en la investigación y la persecución de los delitos que tú bien mencionas, pues la gente va y le refiere al Ministerio Público. Esto, obviamente, en la representación de los intereses de toda la sociedad y en la protección, como ya bien lo mencionábamos, pues de estos derechos de las víctimas. Una de sus responsabilidades principales que tiene el Ministerio Público es lo que tú acababas de mencionar, ¿no? Dirigir, pero también coordinar las investigaciones criminales, entendiendo que este trabajo, como tú bien lo mencionabas, pues no se realiza en conjunto con policía. Tú mencionabas que teníamos varias policías, obviamente que las más cercanas al Ministerio Público, pues es Policía de Investigación, quienes se encargan, ¿no? De recopilar estas pruebas para poder esclarecer los hechos de alguna u otra manera, pues de la manera más objetiva posible. A través de la acción penal, el Ministerio Público representa esta acusación formal ante un juez cuando se ha venido reuniendo las pruebas suficientes que digan que sí hubo un responsable, entonces se inicia así un proceso judicial en contra de esta persona. En este papel, el Ministerio Público podríamos decir que tiene esta obligación de actuar de manera imparcial y con respeto a los derechos humanos de todos los involucrados, asegurando con esto, como tú bien lo mencionabas, pues ya la legalidad en cada y todas y estas partecitas que involucran las etapas de la investigación dentro de este proceso penal. Además de investigar y acusar, el Ministerio Público también tiene este mandato de proteger a las víctimas, testigos y todas las demás personas que durante este tiempo podríamos decir que se encuentren o puedan ser vulnerables durante todo este proceso penal. Ofrece también, como tú bien lo decías, estas medidas de protección, esta asesoría y en su caso, este acompañamiento a las víctimas para garantizar que sus derechos sean respetados y se les brinde una justicia lo más cercana a hacer esta reparación, como tú bien lo mencionabas, y este hecho de conocimiento de la verdad. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los tiempos, así que ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos para seguir con el tema? Pero bueno, estamos acá en CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org. Volvemos, no tardamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, y regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden escucharnos por cimacradio.org. Y estábamos platicando un poquito en relación a las funciones del Ministerio Público ya dentro de este sistema penal que tenemos en México. Em, Adicionalmente, de lo que platicaba antes de irnos en corte, en ciertos casos y conforme a la ley, podríamos decir que el Ministerio Público puede proponer alternativas. Esto lo comentabas tú, Nor, y hacías como esta aclaración de no es porque tengamos delitos importantes y delitos que no sean importantes, sino que para la resolución de los conflictos existen otras situaciones como lo son la mediación, especialmente en delitos menores o cuando el conflicto no es que no sea importante, sino que se pueda resolver sin un juicio formal, que esa sería la diferencia. A través de estas funciones, digamos que el Ministerio Público se erige como este pilar, perdón, fundamental en un sistema de justicia penal en México, protegiendo el bienestar del público y asegurando que el proceso penal sea, pues, justo y eficaz.
Así que bueno, hablando de manera más concreta en relación a la investigación de los delitos, podríamos decir que los ministerios públicos realizan este tipo de investigación, aclarando que la misma consiste en un proceso exhaustivo y de recolección, perdón, y análisis de datos de pruebas, pues que nos ayuden con el tiempo a esclarecer los hechos, si fueron o no ciertos, y determinar en su caso de haber sido ciertos, pues obviamente la responsabilidad de los involucrados. Digamos que este proceso se inicia una vez que existe la denuncia de un delito, momento en el cual el Ministerio Público, como ya lo referíamos, con el apoyo de la policía que se encuentra dentro de cada coordinación y estos peritos que mencionaban o mencionabas que son los ojos de un Ministerio Público en el lugar de los hechos, hacen diversas cositas. En este lenguaje jurídico nosotros le llamamos diligencias que sirven para recabar evidencias como declaraciones de los testigos, análisis forenses, registros de documentación, escenas del crimen en la Ciudad de México. Bueno, vamos al C5, vamos al C2, buscamos botones de pánico, vemos si hay cámaras. La investigación debe de ser objetiva, imparcial y respetar los derechos humanos de las personas implicadas, perdón. A través de estas acciones podríamos decir que el Ministerio Público busca establecer si realmente existen todos estos elementos suficientes para someter esa carpeta, que podríamos decir que es un caso, a un juicio, garantizando siempre la legalidad y la transparencia en cada paso del proceso. ¿Cómo son estos procesos de inicio de la investigación? El proceso de la investigación en el Ministerio Público, valga la redundancia, comienza formalmente cuando llega una personita y denuncia o querella. Y esto se hace de la forma posible de cualquier tipo de delitos que esa personita crea que en su momento, como tú bien lo mencionabas, no tenía que hacerse. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, recordemos eso, mientras que la querella sí proviene de esta persona a la que se le afectó o la que fue víctima del hecho en los delitos donde se requiere su participación activa para iniciar obviamente la acción penal. Podríamos decir que a partir de esta información inicial, el Ministerio Público pues decide si sí hay estos elementos para iniciar la carpeta de investigación y en caso de ser afirmativo, bueno, abre esta carpeta de investigación y este podríamos decir que es el paso crucial, ya que implica un análisis preliminar de los hechos que la persona llega y denuncia, valorando obviamente con esto la gravedad y la viabilidad del proceder, ¿no? En el caso concreto de cada uno, con el objetivo claramente de garantizar que se siga un proceso adecuado y conforme al derecho. ¿Cómo podríamos decir que se realiza esta recopilación y preservación de pruebas? Digamos que una vez iniciada la investigación, el Ministerio Público tiene la responsabilidad, como tú ya bien lo mencionabas, de dirigir la recolección de pruebas, asegurando que cada evidencia sea obtenida, eh, sea manipulada, preservada de acuerdo con los procedimientos legales. Recordemos que tenemos protocolos. La preservación de la cadena de custodia es fundamental desde que se hizo esta reforma a nuestro sistema penal acusatorio para que las pruebas sean válidas y admisibles en un juicio. Esto incluye tanto pruebas físicas, testimoniales, documentales, además, obviamente, de lo que comentábamos, estas pruebas forenses que dan nuestros peritos en la labor cuando es necesario. El MP debe trabajar con peritos y especialistas que garanticen que la integridad de la evidencia sea buena, evitando obviamente con esto cualquier alteración o contaminación que pueda comprometer la investigación y asegurando con esto que las pruebas realmente sí reflejen con exactitud los hechos para poder obtener una resolución justa. Esto derivado de que a veces cuando pasan hechos, sobre todo en la vía pública, la gente llega y mueve cosas, no lo hagamos. Ujú. De verdad, no lo hagamos. Sabemos que a veces es por ímpetu, sabemos que a veces es por una empatía social, pero el que nosotros movamos algo, lo que sea de verdad, trae consecuencias dentro de un juicio penal porque los peritos a veces no tienen cómo dar una prueba que pueda ser sustentada en algún momento por algún ministerio público ya dentro de un juicio.
La supervisión y la coordinación con la policía de investigación, que era lo que tú mencionabas en relación a que obviamente sí tenemos varias policías, pero en este caso estamos hablando de policía de investigación, ¿no? La coordinación con la policía de investigación es una de las partes del trabajo del Ministerio Público, ya que la policía actúa bajo su dirección para ejecutar, pues como tú bien lo mencionabas, las diligencias necesarias en la investigación. Es decir, si yo, policía, voy a cualquier lado, pero yo puedo ir a cualquier lado hasta que tú me lo pidas. Tú me mandas a ver en un lugar si hay cámaras. Yo te regreso, como tú bien lo decías, el insumo diciéndote si lo hay. Y entonces tú me dices, ahora vete al C2 con el número de la cámara y ahora búscame el video de tal a tal hora. Eso es lo que Policía, Investigación y Ministerio Público tienen que hacer en un conjunto para lograr obtener estas pruebas de los lugares de los hechos. Esta supervisión permite una investigación eficaz, ya que el Ministerio Público, pues de alguna otra manera, digamos que orienta a la policía en cada etapa del proceso, asegurando que las acciones se realicen de manera legal y respetuosa de los derechos de las personas. Esta colaboración garantiza que los recursos sean bien utilizados, es decir, que no perdamos ni tiempo ni personas en situaciones que realmente no tienen nada que ver con el hecho que se denuncia y que la investigación se conduzca de forma ágil y ordenada, cumpliendo con todos los objetivos de la justicia y respeto al debido proceso, sobre todo que era lo que tú mencionabas. Pero bueno, otro tema muy importante también es la persecución penal que realiza el Ministerio Público y nos podrías explicar, ¿no? En qué consiste, así que, ¿qué te parece si nos hablas un poquito del tema? Sí, porque justo lo que tú nos ayudaste a clarificar es esta como primer momento de la investigación, ¿no? Nos acaban de dar noticia del evento criminal y entonces hay que empezar a mover peritos, Así es. entrevistas y demás, a llegarnos de esos datos de prueba y desde ahí pues ya vamos a ir preparando, ¿no? La segunda etapa sería la persecución penal. Precisamente a través de la persecución penal pues es esta atribución que tiene el Ministerio Público para poder presentar y sostener la acusación ya formalizada ante el juez con pues estos elementos donde ya acreditamos, de alguna manera tenemos ciertos indicios para señalar que esta persona que estamos relacionando está involucrada y Así es. que tenemos ciertos datos de prueba que pueden ayudarnos a sostener que se cometió el hecho delictivo y que esta persona participó. Y cuando tenemos estos elementos, son como podemos llevar ante un juez, presentar esta información y que de alguna manera se lleve la audiencia inicial. Claro, estamos hablando del supuesto de que denunciaste y estoy recabando ciertos indicios y desde ahí voy jalando, porque también está el tema de acabas de cometer el hecho delictivo, te acabo yo te, ahora sí que te agarré con las manos en la masa La y masa desde ahí ya te se llevo y te inicia. pongo a disposición. Son como escenarios diversos, pero digamos Diferentes. que caen como un poquito en algunas cosas similares. El primer momento que tenemos o el primer acercamiento que tenemos ya con un órgano jurisdiccional, es decir, con un juez, ese es en esta audiencia inicial en donde pues yo como Ministerio Público representando a la sociedad, defendiendo el interés público, presento estos datos de prueba, presento estos argumentos que demuestran que esta persona está relacionada con un hecho delictivo y por lo tanto, pues desde esta visión completamente objetiva y ética, estoy buscando la justicia y en su caso, en las siguientes etapas pudiéramos hacer la acusación formal y en su caso llevar el juicio correspondiente. Cuando hablamos solamente del ejercicio de la acción penal, estamos hablando de que durante esta investigación, como les decía, pues tenemos ciertos elementos que nos pueden ayudar a demostrar que sí se ha cometido un hecho delictivo y que de alguna manera tenemos una persona presuntamente responsable. Y esto es el momento en donde lo llevamos a la acusación, detallamos los hechos, señalamos cuál es la normativa que se ha infligido y acá, pues el órgano jurisdiccional, el juez, a través de esta información, va a tomar en cuenta y obviamente también partiendo de los derechos de las víctimas, ¿no? Porque no puedo Así decir, es. bueno, pues ya te presento toda esta información, sí, pero tu imputado está todo lesionado. Ah, no, él quiso dar toda esta información amablemente. Los golpes que tiene fue porque se cayó Se de la cayó. patrulla, ¿no?
No, o sea, cuando estamos detectando esas cosas, también el órgano jurisdiccional, el juez, Así es. hace un pronunciamiento en ese sentido, porque van a valorar también el momento de si se fueron respetando los derechos de las partes que Claro. intervienen. Después hay un momento en donde se ofrecen estas probanzas, de alguna manera lo que se fue recabando en un inicio se muestra, se entregan estas pruebas materiales y con los argumentos, aquí esta es la parte interesante de este nuevo modelo, porque ya cuando llegamos a una audiencia, no llegamos con el expediente tal cual, ¿no? Así de, espera, señor juez, en la foja número tal, o sea, a lo mejor eso nos puede ayudar a nosotras Claro, como para refrescar la memoria, pero claro, el claro. juez no tiene el expediente, el juez está escuchando todo lo que cada parte va a decir y va a narrar a partir de pues estos extremos legales. Entonces, en ese momento es cuando nuestros alegatos deben de ser claros, deben de estar fundamentados y actuar con todos esos principios de los que ya mencionábamos para que de alguna manera sea el elemento indispensable para llegar a un juicio justo, un juicio justo, perdón, y que pues también al juez le demos los elementos correspondientes para Así poder es. tomar una decisión completamente imparcial. Acá en este proceso nos podemos, y insisto, lo estamos hablando como muy general a partir de la función que tiene el Ministerio Público. En este punto en específico, es de alguna manera con la argumentación defender lo que está llevando ante el juzgador. Pero también se puede relacionar con otras autoridades, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, pues precisamente los jueces, ¿no? Esta debate que se va a llevar, ¿no? Vis a vis con el juez, obviamente Claro. con todas las formalidades, pero pues también va a haber este acercamiento igual con defensores, con los peritos. Yo precisamente soy la que los voy a llevar siendo Ministerio Público, ¿no? Yo los estoy ofreciendo y bueno, ahí se harán los interrogatorios, los contrainterrogatorios, pero también se hace mucho un poquito pues relación que se tiene con las instancias que apoyan a víctimas, porque vamos detectando de alguna manera durante la investigación, bueno, al menos eso es lo que, Necesidades. ¿no? Es lo que buscaríamos, ¿no? Estas necesidades y que podamos hacer las canalizaciones. O de pronto si necesitamos información con otras entidades, ¿no? No sé, estamos buscando una persona. Ah, bueno, gira los Esa oficios. cooperación. Ajá, ¿no? Para tal o cual entidad y bueno, se hacen ahí los oficios de colaboración y demás, pero sí es importante que sepamos que es una forma en donde podemos también tener estos insumos. Y pensemos también en cuestiones como proteger a víctimas, ¿no? O proteger a testigos. Si estamos detectando Eso. que hay un riesgo, o sea, te quiero yo llevar al juicio, pero yo sé que tú estás en riesgo por todo lo que Protección. presenciaste, entonces, ¿cómo garantizo que tú quieras rendir ese testimonio? ¿No? Porque va a Así decir, es. no, pues, ¿qué pasó? Yo no quiero ir. No, mira, te vamos a dar estas medidas, te vamos a ayudar, etcétera, ¿no? Un poquito, no caemos al extremo tal cual, así tan rebuscado como los testigos protegidos que luego vemos En en la tele. la tele, ¿no? Y entonces ya te voy a llevar de aquí y vas a vivir. O sea, no tampoco así, ¿no? Pero sí hay una protección que te da el Estado por la información Así que tú es. vas a tener, ¿no? Y entonces desde ahí se genera este tema de las confidencialidad, de la identidad, de la restricción de la información, de cómo te voy a resguardar físicamente en casos de riesgo, pero también temas de asesoría legal, de apoyo psicológico, de acompañamiento a las víctimas, etcétera, ¿no? O sea, son todos estos derechos que ya vienen plasmados en la Constitución y es como el Ministerio Público le toca materializarlos a partir de estos elementos. Y finalmente, otro punto que sería importante mencionar en esta participación que tengo, pues es esta cuestión de la representación y la La víctima. defensa, pues del interés público, porque pues acá estamos hablando de una labor muy importante para el Ministerio Público en esta cuestión de perseguir los delitos, garantizar la legalidad y de alguna manera, de manera indirecta, ¿no? El orden público, porque de alguna forma en un enfoque global, por eso a veces eso lo mencionamos mucho cuando hablamos de los análisis contextuales, es que si tú estás llevando 10 casos con el mismo modus operandi, ¿por qué los desagregas, no? O sea, ¿por qué los tratas como hechos aislados y te están mostrando la evidencia de que Tienen están relación. relacionados, ¿no? Y entonces de Exacto. alguna manera los ligo y a lo mejor la banda que estaba cometiendo ese hecho delictivo a través de uno Es la o misma. de, ajá,
y los puedo yo detener a través de ese análisis integral. Entonces, sí tomar en consideración que estos son elementos que de pronto estamos buscando para no generar impunidad, para preservar la seguridad de la ciudadanía y de ahí el tema tan importante que no es algo meramente ilusorio, ¿no? O utópico de hablar de esta imparcialidad, de esta transparencia, de este rigor, del respeto a los derechos humanos, porque en la medida en que tratemos cada caso de esa naturaleza, estamos hablando del profesionalismo y estamos hablando Así de la es. ética de una institución. Entonces, pues esto sí tiene que ver con generar la confianza de la ciudadanía, de creer que cuando llegamos a estas pues instancias de procuración y administración de justicia, nuestro objetivo es claro, es proteger sí mis intereses, pero que a la vez podemos generar protecciones de intereses colectivos, ¿no? Y siempre también respetando los derechos de también el imputado, ¿no? Porque sí, a lo mejor cometió un hecho delictivo, pero a lo mejor no. Entonces, se hace todo este debido respeto precisamente para que podamos cubrir todas estas expectativas. Pero de pronto si habláramos de la responsabilidad en cuanto a la representación social, ahí cómo andaríamos. Pues sabes, ahorita que mencionabas esta situación de que el Ministerio Público es el responsable, ¿no? De promover esta confianza en el sistema judicial, uno de los temas más importantes y de suma importancia, valga la redundancia, es este que mencionabas, ¿no? Que para hablar de la responsabilidad del Ministerio Público en la representación de la sociedad es necesario entender que el Ministerio Público pues tiene esta responsabilidad de representar y defender los intereses de la sociedad dentro de un proceso penal, actuando sí como autoridad, pero sobre todo como este garante del orden público y la justicia. Esta labor podríamos decir que implica no solo la persecución de los delitos y sí la búsqueda de las sanciones para los culpables, sino también la protección de los derechos de las víctimas y el resto y el respeto de las garantías del acusado. Al desempeñar este rol, el Ministerio Público, digamos que empieza a actuar en el nombre de la comunidad, buscando mantener, nuevamente lo digo, la confianza pública en el sistema de justicia y promover la seguridad y el estado de bienestar de manera general. Ahora también es necesario explicar a qué nos referimos o a qué te referías cuando hablabas de este balance entre los intereses de las partes involucrados, ya que en el desempeño de su función el Ministerio Público debe de lograr un equilibrio entre los intereses de las partes involucradas dentro de este proceso penal. Al decir que todas las partes involucradas, nos referimos textualmente a todas, es decir, no solo a la víctima y a la sociedad en general, sino también, como tú ya lo mencionabas, de el acusado. Esto significa, digámoslo así, asegurar que las víctimas reciban justicia y la reparación del daño que ya hemos mencionado, al mismo tiempo que se respete el derecho del acusado a un juicio justo, a una defensa justa, y a que se le protejan así con esto los derechos humanos de todos, es decir, de todos. Entender que este balance es fundamental para preservar la confianza en el sistema judicial y de alguna otra manera también decir que asegurar que cada decisión tomada por el Ministerio Público esté orientada a un resultado justo es lo que necesitamos como sociedad, ya sea que estemos del lado del inculpado, del lado de la víctima, del lado del ofendido, ya que digamos que con esto se refleja el interés público sin comprometer los derechos de las personas, sin importar la calidad de cada uno de ellos, y esta es de las cosas más importantes que debemos de entender también como víctimas o ofendidos, es de alguna otra manera, como tú lo mencionas, cuando uno llega al Ministerio Público y hace de conocimiento una conducta que no debía de realizarse, el Ministerio Público, con todos estos procedimientos, perdón, que ya mencionamos, debe de decir si la conducta existió, y si existió, quién la realizó, por qué la realizó, cómo la realizó, llevarlo ante un juez, buscar que él también de alguna otra manera tenga su debida defensa y con esto llegar a un resultado bueno para la sociedad en todos. Pero bueno, creo que ya estamos en los tiempos, así que ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos? Sí, claro que sí, estamos acá en Reivindicando Derechos, estamos platicando un poquito sobre la función del Ministerio Público. Volvemos.
Regresamos a su programa Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimac.org. Y bueno, estamos platicando sobre las funciones del Ministerio Público. Y ya ahorita ya vamos a entrar más a lo que nosotras hemos vivenciado a partir de esta asesoría jurídica, pero también de llevar asuntos ante la institución fuera, ya sea dentro de la organización o fuera de la organización. Si de pronto yo te preguntara, Vane, ¿cuáles son estos desafíos más comunes que podríamos encontrar en cuanto a las investigaciones, que enfrentan las investigaciones y cómo se podrían superar? Y quiero unir esta otra pregunta en relación a, ¿considerarías que o que de alguna manera, cuáles son esas estrategias que deberían de tener las autoridades para asegurar los derechos tanto de las víctimas como de los imputados durante el proceso penal? Mira, ahora que lo mencionas y en relación hablando obviamente del día a día de nosotros en la calle, hablando de los desafíos, yo creo que la empatía en el personal, la falta obviamente de recursos y el exceso de trabajo. Ujú, Entendemos esta situación en que sí las investigaciones son necesarias, pero también entender que cuando tenemos mucho servidor público con mucho exceso de trabajo, a veces ellos no pueden, ¿no? Estoy hablando de aquellos servidores que sí tienen esta ética y esta ujú, moral ujú. profesional. Les cuesta mucho trabajo personalizar a cada carpeta de investigación. ¿Y qué pasa? Que las despersonalizan y empiezan a vivirlas como, la carpeta 0259. No sé de qué es ni de qué se Ujú, trata. Y nos ha pasado que llegamos a la cita siguiente y era, ¿y en qué nos quedamos? Y es como de, blic. En el caso de nosotras, ¿no? Que tenemos esta forma de estar atrás y atrás de ellos, aunque vamos cada semana, te vuelves a presentar y es, ¿y en qué nos quedamos, no? Y dices, imagínate, si yo que vengo cada semana a estarte dando lata y tú no me recuerdas, ¿por qué? Porque hay mucho trabajo. Hablando de los ujú, recursos, básicamente, ¿qué pasa? Tienen una patrulla para todo una coordinación territorial, ¿no? Y la patrulla o no tiene gasolina o ya no trae batería. Y sí, posiblemente sí hay elementos, porque sí los tienen, pero entre los que van y dejan documentación, entre los que van y hacen las puestas a disposición, entre los que van y empiezan esta integración de la investigación que decíamos que el Ministerio Público dirige, pues obviamente, aunque veamos muchos elementos, cuando yo hablamos de insumos, ¿no? Que tenemos, están agotados. Y la otra, pues esta falta de empatía que tienen los servidores públicos, ¿no? Lo hemos ujú, comentado casi en todos nuestros programas, es nosotros que llevamos víctimas, nos ha costado a veces de manera ética y muy profesional decir al Ministerio Público, o sea, sí te entiendo, pero te estás pasando. ujú, Eso nos ha pasado a nosotros cuando llegamos a una víctima, pero también nos ha pasado, y te pasó a ti, ¿no? Que nos dio mucha risa, que fuimos a una fiscalía especializada y vimos cómo un servidor público trataba mal a una víctima, ¿no? Haciendo referencia a situaciones como, es que, pues si yo no he desayunado, ¿no? ujú, Eso, esos son comentarios que no. Hubo otro donde, pues tú como servidor público te estás dando cuenta que la víctima que está ahí o el ofendido que está ahí no tiene esos recursos, tal vez hablando, por ejemplo, de situaciones de cómputo, y les están pidiendo que vayan a la computadora, donde además hay fiscalías donde las computadoras son carísimas, ¿no? ujú, Muy carísimas, y no les pueden ayudar cuando ellos bien pueden entrar a su sistema o bien pueden checar con policía de investigación, como lo decíamos, que es su trabajo, y hacer como esta sinergia de equipo y poder ayudarle a las víctimas, no, se lo complican más y es muy complicado porque también a ti te tocó, ¿no? Tener que, buscamos en el internet, subiste con la señora, le diste el nombre, le dijiste a la señora qué botón tocara, qué teléfono hiciera, y es bien complicado a veces porque por si nosotras llevamos nuestra carga, nuestra chamba, y te das cuenta pues de este tipo de desafíos que se encuentran, que si nosotras teniendo conocimiento de las leyes, a veces es bien complicado también estar lidiando con ellos, te das cuenta cuando la gente va sola y es bien difícil y creo que de las estrategias que más tenemos nosotros para asegurar estos derechos a las víctimas es que debe de haber políticas públicas realmente con un futuro, ¿sabes? No nada más esas políticas públicas que sacan para, es que ahorita hay que darle a la sociedad una caricia bonita y decirle, ya hay más ministerios públicos, sí, pero me ujú, estás trayendo ministerios públicos que no tienen ni la empatía, ni la capacitación, ni tienen esta estrategia, ni tampoco tienen el conocimiento de la materia.
Y es bien difícil porque nos damos cuenta que es exactamente en este tipo de huequitos donde con el paso del tiempo radica pues esta frustración social, esta desconfianza en el sistema judicial, pero también esta falta de acción dentro de los servidores públicos de decir, yo pedí estar aquí. Y si yo Ujú, pedí estar aquí, es mi labor y mi obligación hacer lo que por ley me toca y no entrar en esta situación de fluir, de decir, bueno, ahorita me quedo aquí, firmo, hago, medio tomo declaraciones, ni siquiera les... De verdad hay ministerios públicos que ni siquiera ven a las víctimas a la cara. O están en el celular y en la computadora o los ignoran. Y eso es parte fundamental, lo que decíamos, este poder hacer este engranaje entre víctima y autoridad, donde ellos digan, después de lo que me pasó, hoy estoy en un lugar seguro, en un lugar donde puedo ser yo y en un lugar donde me siento protegido. Y es bien complicado que no existan estas políticas públicas de donde se le pueda dar a los servidores públicos esta empatía por las personas, que también debemos entender que ellos después de tantos, también debería de existir una política pública, y lo digo muy personal, de salud mental para todos los ujú. servidores públicos. Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que estando acá ya estás así, obviamente ellos también. ¿Y qué pasa cuando no tenemos una salud mental idónea? Que si nosotros mismos ya no estamos bien con nosotros, tampoco estamos bien para la sociedad y muchísimo menos para llegar a ellos. Pero me gustaría preguntarte, eh, ¿tú consideras que las fiscalías deberían de tener más involucramiento en atención a las víctimas, muchísimo más allá de lo que mencionábamos ahorita, pues de la propia investigación? Y me gustaría unir otra, como tú bien lo hiciste, de ¿por qué consideras que a nivel social las fiscalías y la policía ministerial no son confiables? ¿Cuáles tú crees que serían como estas áreas de oportunidad de las fiscalías desde tu experiencia? Pues primero el tema de la atención a víctimas. Yo creo que esa es la que más he presenciado la desconexión. Sí, sí entiendo de pronto que se tienen sus propias unidades de atención a víctimas y que pueden estar limitadas, ¿no? Como tú bien lo refieres, recursos humanos, recursos materiales, es una de las cosas que más carecen las instituciones. Esa parte sí también yo coincido contigo, en donde no se ha trabajado en el factor humano, ¿no? O sea, también los ministerios públicos no son máquinas, ¿no? Y de alguna forma necesitan garantizar sus derechos laborales. Pero en esta cuestión de no voy a hacer más de lo que me corresponde, Ay, a veces no hacen estas, ya ni siquiera es un tema de que la propia institución tuviera ese tipo de apoyo, sino nada más es canalizar. ¿No? O sea, tú háblale a la Comisión de Atención a Víctimas y ya que que se hagan ellos de cargo. pronto se hagan cargo, tampoco te corresponde a ti. Pero lo que sí hemos podido constatar es que ni siquiera conocen a las comisiones o no Ujú. saben qué tipo de apoyo se les pueden brindar a ella. Y una de las obligaciones principales es eso, que tú canalices, porque al final yo no sé cuáles son tus necesidades. Tal vez es algo muy particular que yo no te puedo brindar y se hace la canalización. Por fortuna, a través de esta interrelación que tenemos con autoridades en la organización y las clases que luego damos, sí hemos tenido de pronto este acercamiento de decir, Lick, ayúdenme, ¿para dónde la mando? ¿No? Y ya tú dices, está bien, ¿no? Ya al menos alzaron la mano, ya al menos están buscando y por supuesto que, Opciones, ajá, a esos servidores públicos ayudamos hasta donde podemos, claro. porque también hay cosas que salen de nuestro alcance. Social. Pero ¿dónde vería las áreas de oportunidad? Yo coincidiría también contigo en esta parte de la sensibilización. Ujú. Es uno de los puntos claves. Yo creo que aquellos que decidimos enfocarnos al derecho y que después nos inclinamos al derecho penal y luego dentro del derecho penal nos inclinamos a atender a víctimas, de alguna forma tenemos un compromiso bien grande, ¿no? Son Sí, personas que están pasando por momentos bien difícil. terribles y de pronto lo que menos estás buscando es una persona que te diga, pues, ¿cómo no sabe usted esa información? Ay, no, sí, seguramente a mí me secuestran o me roban cada media hora y entonces Y ya me aquí, fui, ay, ¿no? por favor, ¿me puede firmar aquí, de que usted me robó para que después yo pueda ir con el Ministerio Público? O sea, a veces siento que es mucho tema
de sentido común, ¿no? Y tema pues es que sabes a qué, Insensibilización. y sabes a lo que te dedicas, ¿no? O sea, se me hace a veces Tu como muy chamba. ilusorio. Y no estoy diciendo que todos los ministerios públicos No, sean no, no, así. claro. Nos hemos encontrado con personas muy Extraordinarios. capaces, que de verdad mis Sí, respetos, pero también hay gente que dices, pues si estamos cocinando un pastel, ¿por qué me preguntas a mí cuáles son los requisitos? Si yo nada más debería de estar viéndote desde acá si los estás integrando bien. Y exacto. resulta que no solamente eso, sino te los tengo que traer, te los tengo que preparar, yo creo que Y en es, orden. ajá, ¿no? Entonces, siento que de pronto sí tienen muchas áreas de oportunidad y al mismo tiempo el que las personas se acerquen y vean las omisiones tan claras, porque en algunas cosas no tienes que ser abogado para darte cuenta que están mal, ¿no? Ujú. En esta, sí vamos a poner sobre la mesa, al menos ahorita en esta sesión, decir que también ciertos programas de los que incluso yo soy fan, de criminalística y demás, ha creado un ideario colectivo de cómo debe de ser la investigación Que de no hechos es, así delictivos, es. que en realidad no es así. Pero también algunos de esos programas han puesto sobre este mismo ideario colectivo que hay cosas que como que se Son bien deberían de obvias. investigar, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, y que de pronto ni esas cosas tan simples y tan básicas las sepan, pues obviamente genera desconfianza. Es como si tú te Ujú. quisieras operar, ¿no? Y le pides las credenciales al doctor y no sé, va a ser una cirugía, no sé, ¿no? Del estómago, ¿no? Porque la gastritis ya nos pegó. Y entonces llega y te diga, bueno, es que yo soy ortopedista. Ay, Ay, gracias. qué gracias, qué amable, pero no Pásele. necesito sus servicios, ¿no? O sea, cosas como de esa naturaleza, ¿no? Que de Así es. pronto es importante que se especialicen, que se familiaricen de los delitos que están investigando, porque si dan respuestas equivocadas y luego a veces ya las personas cada vez se van informando más de sus derechos, pues dicen, no, pues en qué manos caí, ¿no? O sea, esta persona es la que va a investigar. ¿Cómo Entonces, estamos? ajá, yo creo que ahí ese es uno de los elementos. Y ya para concluir y ir cerrando nuestro programa, decir que a veces sí detectamos anomalías hacia abajo, Sí. pero no se voltea hacia arriba. O sea, que hoy Ujú. esos servidores públicos tomen determinadas decisiones o sigan ciertos lineamientos viene de arriba. Entonces Así es. también yo creo que así como se capacita a los servidores, a los peritos, a los ministerios públicos, a los policías, también hay que empezar a capacitar a los de arriba, ¿no? Porque sin esa función, ¿cómo de pronto le explicas a una persona lo que decías tú de la salud mental? ¿Cómo le explicas a alguien que está dirigiendo que no puedes tener a personas 12 horas al día atendiendo este tipo de casos y que Sin no les comer des sin comer, ¿no? o sin O vacaciones, ¿no? sin vacaciones o Está con mal. más de 150 carpetas. O sea, si No da. queremos que esto funcione, también hay que ser objetivos de todo Dar desde arriba hasta condiciones. abajo Claro, para claro, que claro. ayuden, ¿no? Entonces, también en esa medida, cuando tienes un servidor público que está bien laboralmente, va a hacer bien su trabajo, va a tratar bien a las Claro. personas. Entonces, Así es. son cosas que de pronto ahí, pues, se quedan, ¿no? En el tintero. Se Así nos ha es. acabado, por desgracia, Mm. el programa, pero sí queríamos dar como este mapeo general porque no todo es malo, sí hay muchas cosas para arreglarse, pero hay Claro, que asumir las responsabilidades de quien de le cada toca. uno. Así es. Pues, Vane, algo que quieras comentar ya para cerrar. Nada, nada, agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotros y a todas aquellas personas que hoy nos ven, ¿no? Y son servidores públicos, pues yo creo que como tú bien lo decías, cada uno sabe lo que le toca y entender que hoy a nosotros nos toca estar de este lado, pero la vida da muchas vueltas y lo más padre para todos es actuar en un buen fin común para que cuando también te toque estar de este lado te encuentres con autoridades también empáticas que te echen la mano. Y creo que eso es lo más bonito de ser una sociedad, ¿no? Ujú. Ese, ese cobijo social que debemos de tener todos, de entendernos y de ser empáticos. Pero por mi parte es todo, chicos. Pues muy bien, entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Recuerden, este fue su programa Reivindicando Derechos y que nos pueden seguir a través de CIMAC.org. Ahí también pueden, de pronto en las redes sociales, pues escribirnos si tienen alguna duda o quieren que aclaremos algo más. No nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho. Bye, bye.
Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.